Si en los próximos 3 minutos no te conmuevo, apaga este video. Pero si te quedas, vas a ver cómo una promesa hecha con arrogancia, una mujer que no se deja doblar y un caballo marcado por el dolor se cruzan para cambiar el destino de una hacienda y de todos los que la rodean. Te doy mi rancho si tocas a ese caballo, se burló el hacendado. Las risas reventaron como cohetes en la fiesta de San Juan. Pero la muchacha humilde que estaba frente al corral no sonrió. Al contrario, respiró hondo, bajó la barbilla y dejó en silencio al coronel Rodrigo Mendoza, dueño de las tierras más vastas al norte de Monterrey, un hombre al que nadie se atrevía a decirle que no. Ella se llamaba Lucía Hernández. Tenía 17 años, las trenzas apretadas, los codos raspados de quien trabaja sin descanso y un brillo serio en los ojos color miel. Vivía en una casita de tablas al fondo de la propiedad con su abuela, doña Rosa. Desde niña había aprendido a escuchar el lenguaje de las bestias, el relincho quebrado, la oreja que duda, el temblor en la costilla. Esa tarde todo el mundo se burlaba de ella, pero Lucía no oía risas, oía el aire corto y contenido de Tormenta. Tormenta era un castaño de crin negra y ojos fieros. Fama de indomable, mordía a cualquiera que se acercara, pateaba el aire, reventaba cercas. Había herido a 3 domadores en los últimos meses. Nadie le aguantaba el trote, ni el aliento. Tormenta no confiaba en nadie. Y todos creían que era maldad. Lucía no. ¿Estás segura, chamaca?, tronó el coronel con la botella en una mano y su orgullo en la otra. Te doy todo el rancho si lo tocas, pero si te patea, te me largas de aquí para siempre. Tú y tu abuela, ¿usted cumple su palabra?, preguntó Lucía, firme como poste en mitad de vendaval. Un murmullo recorrió el patio. Doña Carmen, esposa del coronel, dejó de aplaudir a los mariachis. Valeria, la hija del patrón, asomó la cabeza por el balcón de la casona. El vestido, blanco detenido por el viento caliente de junio. La cumplo, dijo él golpeándose el pecho. Pero ni siquiera vas a acercarte. Lucía no se defendió. Puso un pie dentro del corral. 1, 2, 3. Tormenta levantó la cabeza y bufó. El silencio cayó como manta pesada sobre los invitados. Ella se detuvo a 3 metros, no extendió la mano, no mostró los dientes, no clavó la mirada. Solo habló bajito, como quien repara una grieta invisible. No eres malo. Estás cansado de que te duela. La respiración de Tormenta cambió. No mucho, apenas un pelo. Pero Lucía, que creció midiendo el mundo en susurros, lo sintió. Dio un paso, otro. Y, cuando la tensión ya chasqueaba en el aire, dejó que sus dedos flaquitos rozaran el borde del hocico, lento, como si el tiempo se hubiera vuelto agua. La gente jadeó. El vaso del coronel resbaló de su mano y se hizo añicos. Tormenta bajó la cabeza y le permitió a Lucía tocarlo. No como un truco, no como una hazaña de circo, como quien regresa a casa. Si estás disfrutando la historia, deja tu like y suscríbete. Aquí en Riendas del Corazón contamos historias que te aprietan el pecho y lo sueltan. Seguimos. Fue suerte, gruñó Mendoza rojo de rabia. Una distracción. Fue respeto, murmuró doña Carmen sin apartar los ojos de la escena. Lucía retiró la mano despacio, salió del corral y encaró al patrón. El sol le daba en el cuello y le brillaba el sudor, pero no temblaba. Usted prometió, dijo. Y todos oyeron. El coronel apretó la mandíbula. Su reputación estaba hecha de palabra empeñada y garrote. Perderla sería como perder el apellido. Lo pensó. Levantó la barbilla y buscando un resquicio dijo: tocarlo no es domarlo. Te doy 30 días. Si lo domas de verdad, montarlo, pararlo, girarlo, galoparlo, la mitad de la hacienda será tuya. Si fallas, te vas y no vuelves.
Doña Carmen cerró los ojos. Valeria se llevó la mano al pecho. Lucía tardó 3 latidos en decidir. Acepto. La música volvió a explotar en el patio, pero ya era otra fiesta. Los invitados cuchicheaban por rincones. Algunos apostaban dinero, otros orgullo. José Ramírez, capataz de la hacienda, viejo de manos grandes y ojos que han visto demasiadas zafras, se quitó el sombrero y se lo puso contra el pecho. Conoció a Diego, el papá de Lucía. Lo vio caer del caballo hace 5 años y no olvidó la nobleza con que aquel hombre miraba a los animales y a su hija. Al amanecer del día 1, Lucía llegó al corral con un balde de avena, un cepillo y un tarareo que aprendió de su padre. No intentó ponerle la mano encima, no intentó amarrarlo, no intentó lucirse para nadie. Se sentó enfrente de Tormenta, a una distancia prudente, y se puso a tararear una ranchera bajita, como quien le sopla a una brasita para que vuelva a hacer fuego. Tormenta bufó, giró en círculo, pegó uno que otro brinco, luego se detuvo. La miró con rabia y una pizca de curiosidad. «No tengo prisa», dijo Lucía. «La prisa solo la tienen los que no saben escuchar». Los primeros 3 días hizo casi nada a ojos de cualquiera. Limpiar el corral, cambiar el agua, peinar con el cepillo en el aire sin tocar, tararear, hablarle con voz bajita. Pero cada nada de Lucía estaba lleno de intención. Medir la distancia de fuga, observar la pata izquierda trasera, esa cojera mínima que el resto ignoraba porque la bestia se disfrazaba de furia. A veces el dolor no grita, se vuelve ruido de fondo. El 4.º día, con José como único testigo, Lucía logró acercar el cabestro. No se lo puso, solo lo dejó colgar de su muñeca como quien dice, «Aquí estoy sin trampas». Tormenta olfateó, bufó sobre la cuerda y no mordió. José tragó saliva. Llevaba 20 años en ese fundo y nunca había visto una paciencia tan obstinada. Eduardo, mano derecha del coronel, los vigilaba desde la sombra del galpón. Esa misma tarde fue a dar el reporte. «Va más rápido de lo que pensábamos, patrón». «Vigílala», dijo Mendoza. «Si hace trampa...» «Quiero saberlo, ¿no? ¿Qué clase de trampa?» «Cualquier cosa, que le den sedantes, que alguien más lo trabaje por la noche. Lo que sea». Eduardo bajó los ojos. Necesitaba el empleo. El coronel necesitaba ganar. El 5.º día, cuando Lucía probó apoyar la mano en la cruz de Tormenta para pedirle que cediera, el caballo se encabritó con violencia. Ella cayó sobre la arena, se raspó la rodilla y se mordió el gesto de dolor. Tormenta golpeó el suelo con la mano izquierda, como si maldijera el mundo. Lucía se levantó, se sacudió el polvo y no se acercó otra vez por 5 minutos. Volvió con calma, tarareando la misma canción. El caballo olió el aire. Lucía bajó los hombros, exhaló. «Está bien enojarte», susurró. «Yo también me enojo cuando me lastiman». Ese mismo atardecer, mientras cepillaba a distancia, Lucía vio la historia completa en una ojeada. Al apoyar la mano, Tormenta evitaba cargar peso en la trasera izquierda. No era puro carácter, era dolor. No era maldad, era memoria. Fue a ver a Manuel el herrero, le pidió un gancho, una cuchilla vieja y un martillo. Volvió sin hacer ruido. Esperó el momento, esperó el huequito de confianza ganado a punta de ternura y terquedad. Y cuando Tormenta dejó que su hocico tocara la palma de Lucía, ella se agachó con una lentitud de oración, le tomó el menudillo y levantó la pata. La piedra estaba ahí, clavada entre los cascos, negra de tierra y orgullo. Tormenta chilló al sentir la presión. Lucía aguantó la sacudida. José, desde la cerca, juró que el corazón se le salió por la boca. A cada movimiento, Lucía murmuraba, «Ya va, ya va, ya va». Tardó 1 siglo y 2 minutos en extraer la piedra.
Cuando salió, Tormenta lanzó un relincho que no era de furia, era del alivio que uno no sabe que merece. Apoyó el casco, probó el peso, volvió a oler la mano de la muchacha, la miró y por primera vez cerró los ojos. Al día siguiente todo cambió. No en un espectáculo de circo, no en un antes y después de anuncio, sino en cosas pequeñas. El caballo aceptó el cabestro, dejó que Lucía le tocara el cuello. Caminó junto a ella 2 pasos, luego 4, luego un círculo entero. Valeria, escondida detrás de la cerca como una niña que mira por primera vez la lluvia, susurró: «Mi abuelo decía que los caballos entienden la música más que la gente». «Tu abuelo tenía razón», respondió Lucía sin voltearse, porque la había oído llegar. «¿Puedo?». Valeria levantó en alto una botella de agua fría. Lucía bebió un trago, pasó la lengua por los labios secos y devolvió la botella. «Gracias. No deberías estar aquí. Si tu papá te ve». «No me está ayudando nadie», dijo Valeria. «Solo estoy mirando». Pero esa misma tarde, cuando le contó a Lucía que en un libro había leído que acariciar con la palma abierta, sin dedos rígidos, bajaba el pulso del animal, sí la ayudó. Tormenta resopló, bajó 1 milímetro la cabeza y aceptó una caricia que no pedía nada a cambio. Si te está gustando, dale like y suscríbete. En Riendas del Corazón no romantizamos. Aquí el amor se prueba con paciencia. Seguimos. Al día 10, Eduardo los sorprendió. Fue directo a acusar a Valeria con su padre. El coronel tronó como trueno, castigó a su hija, la encerró en su cuarto y prohibió a todos acercarse a Lucía. Doña Carmen protestó y por primera vez en años se plantó frente a su marido con los ojos duros. «Hiciste una promesa, Rodrigo. Te guste o no, todos te vieron. Nadie me obliga a entregar lo mío», escupió él. «El honor, sí», dijo ella. La noche del día 11 llovió a cántaros. Los animales se inquietaron. Tormenta, no. Con la lluvia repicando sobre el techo de lámina, Lucía tarareó su taza de barro. Tormenta acercó el cuello y le apoyó el peso, tibio, confiado. El doctor Alejandro, veterinario de la hacienda, llegó empapado hasta las cejas, los lentes hechos una pecera. «¿Puedo revisar la pata?». Lucía asintió. El doctor se agachó, iluminó con una lámpara vieja. Vio el surco y la piel irritada donde la piedra había hecho su nido. «Bien visto», dijo sincero. «¿Quién te enseñó a mirar así?». «Mi papá». «¿Diego Hernández?». Lucía bajó los ojos. El doctor sintió en el pecho el peso de esa ausencia. Recordó a Diego, la forma de hablarle a los animales, como si les contara secretos. Al salir del establo, encontró a José Ramírez bajo la lluvia. «No puedo quedarme callado», dijo José. «Tormenta fue de Diego. El coronel se lo compró cuando Rosa enfermó. Pagó menos del 20%. Fue un abuso. Consígueme los papeles», pidió el doctor. «Mañana voy a ver a Héctor Gutiérrez». El día 15, Lucía se montó por primera vez. No subió como quien conquista un castillo, se montó como quien pide permiso. Tormenta la sostuvo. 2 pasos, 3, un trote contenido. José se limpió los ojos con el dorso de la mano como si fuera sudor. En el balcón, Valeria escuchó el rumor de los cascos y apretó los dientes de rabia por el encierro. El coronel miró desde la ventana con la boca apretada. Se había quedado sin uñas que morder. Esa tarde llamó a Eduardo. «Necesito que lo hagas fallar, patrón. Sin lastimar a nadie. Haz ruido. Asústalo. Algo que lo haga tirar a la chamaca. ¿Quieres seguir trabajando aquí?». Eduardo tragó. Lo haría. Por su mujer. Por sus críos. Por miedo. El día 18, cuando Lucía galopaba por el círculo grande, Eduardo tiró una piedra a la chapa del galpón. El golpe reventó el aire. Tormenta clavó los cascos,
y en lugar de huir, giró el cuerpo para ponerse entre la fuente del ruido y Lucía. La protegió. Eduardo bajó la vista, avergonzado de sí mismo. José lo vio todo. Por la noche buscó al coronel. Esto pasó todos los límites. ¿De qué hablas? Se hizo el tonto Mendoza. Lo sabe bien, la muchacha no está sola, usted tampoco. Los ojos de Rodrigo chispearon de enojo. No voy a perder mi vida por una huérfana con buena mano. Si te metes, te entierro en deudas. José apretó la quijada, pero no dio un paso atrás. Usted cree que está peleando con una chamaca. Está peleando con su palabra y con su propia hija, pensó, pero no lo dijo. El día 20, el doctor Alejandro llegó con Héctor Gutiérrez, el abogado más respetado del pueblo. Subieron a la oficina, una sala con trofeos de rodeo y fotos de hombres sonriendo sobre lomos ajenos. Héctor puso una carpeta sobre el escritorio. Su compra de Tormenta fue irregular. Hay aprovechamiento de necesidad. Por ley, esa venta puede anularse. Técnicamente, el caballo pertenece a la herencia de Diego. La única heredera es Lucía. El coronel se apoyó en el vidrio de la ventana y miró hacia el corral donde Lucía, flaquita, rodeaba a la bestia mítica con la serenidad de quien riega una planta. Respiró hondo. Casi parecía que iba a reír. No rió. ¿Qué quieren? Justicia, dijo el doctor. Y honor, añadió Héctor. Además, usted hizo una apuesta pública. El sábado hay feria ganadera. Haremos la prueba allí. Público, reglas claras, testigos calificados. El rumor voló más rápido que las chismosas de la plaza. El sábado a las 2, Lucía tendría que demostrar doma completa en medio de gritos, aplausos, vendedores, niños, perros y orgullo. Doña Rosa, mientras tanto, cayó con fiebre. La madrugada del jueves tosió hondo y se le quebró el pecho. Lucía se asustó. Era antes del alba. Tocaron a la puerta. Doña Carmen estaba en el umbral con el doctor y una bolsa de medicamentos. Vine porque es lo correcto, dijo, y no pidió permiso para entrar. El coronel explotó por la mañana. ¿Me vas a desafiar así? No te desafío, respondió doña Carmen, más tranquila que una vela encendida. Te recuerdo lo que fuiste y lo que aún puedes ser. Valeria, encerrada, oyó cada palabra. Sonrió por primera vez en días. El viernes amaneció con cielo de plomo. Lucía trabajó fino. Transiciones, paradas, giros sobre los posteriores, cambios de dirección, cosas que a muchos les parecen palabras difíciles, pero que en esencia dicen, mándame sin dañarme. Por la noche, doña Rosa respiraba mejor. Le tomó la mano a su nieta. No pelees por venganza, mija, susurró. Pelea por abrir puertas. Eso quiero, dijo Lucía, que nadie pase hambre por no saber leer un casco. El sábado el sol rompió las nubes justo antes del mediodía. A las 10 ya no cabía un alma en la feria. Había olor a elote asado, a cuero, a polvo caliente. Los niños trepaban sobre cercas como gatos. Los hombres hablaban de la apuesta del siglo. Las mujeres se pasaban el abanico. A las 2 en punto, Héctor subió a la tarima improvisada y leyó las reglas. Silencio. Lucía entró con Tormenta. No vestía traje bonito. Llevaba su camisa remendada y las botas que fueron de su padre. Puso la mano abierta en el cuello del caballo. No le pidió nada. Le invitó a confiar de nuevo. Montó. El trote fue un rezo. El galope, una canción vieja cantada con voz nueva. Tormenta cambió de dirección sin tirarla. Cabeza paró en seco con el asiento, giró sobre un pie como si los pivotes hubieran sido inventados solo para ese momento. Los aplausos empezaron como lluvia y se volvieron aguacero. Alguien gritó, ¡bravo! Y otro, ¡milagro! Lucía se detuvo en el centro, bajó, apoyó la frente en la frente de Tormenta y respiró con él.
El coronel tenía la cara como un tomate que se hubiera quedado al sol. Héctor, formal, levantó la mano. La prueba fue perfecta. Lucía Hernández demostró dominio completo sobre el animal. Se cumplió la apuesta. Un trueno lejano respondió desde la sierra. Algunos caballos se inquietaron. Tormenta no. Bajó la cabeza y sopló el aire tibio sobre el cuello de Lucía. Entonces Mendoza habló, no alto, pero lo suficiente para que todos lo oyeran. No voy a entregar mi hacienda a una mocosa. La apuesta fue una broma. El silencio fue brutal. Doña Carmen caminó hasta donde estaba su marido. Se paró a medio metro y lo miró como no lo había mirado jamás. Acabas de destruir 40 años de matrimonio. Valeria apareció en el balcón, zafó el cerrojo y bajó corriendo, sin miedo. Yo reconozco que Lucía ganó, dijo, la voz firme, la mirada puesta en su padre. Y no soy la única. José Ramírez dio un paso. Eduardo lo siguió. Uno por uno, los trabajadores se colocaron del lado de la muchacha. Héctor Gutiérrez, hacendado vecino, habló por los que discuten en la mesa chica. Rodrigo, tu palabra fue tu negocio toda la vida. Si la rompes, no. Haces tratos con nadie nunca más. El doctor Alejandro remató, y en lo legal, Tormenta vuelve a la familia Hernández. Podemos iniciar el proceso hoy. El coronel estaba acorralado por la ley, por la moral y por el espejo. Miró a la multitud, a su esposa, a su hija, a los peones, a los socios. Miró a Lucía, chiquita junto a un animal enorme que se hacía pequeño para protegerla. Tragó, cerró los puños, volvió a abrirlos. Está bien, dijo, derrotado, pero no voy a entregar toda la hacienda. No voy a condenar a mi familia. Héctor se acomodó los lentes. Busquemos una solución justa. Lucía, que hasta entonces había callado, dio un paso. Tenía la voz joven, pero firme. No habló para humillar. Habló para abrir puertas, como le había pedido su abuela. Tengo una propuesta. Semental que aprendió a confiar de nuevo, y a una hacienda entera, sosteniendo la respiración mientras alguien se atreve a decir, no vine a cobrar venganza, vine a abrir puertas. Tengo una propuesta, dijo Lucía, con la voz limpia de quien no busca aplausos. No quiero sacar a nadie de su casa, no quiero ver a una familia quebrarse como se quebró la mía. Quiero que la hacienda se parta en dos. La mitad seguirá siendo de ustedes, coronel. En la otra mitad voy a crear un centro de entrenamiento para muchachas y muchachos sin oportunidades. Vamos a enseñar a trabajar con caballos desde el respeto, no desde el miedo. Y hay condiciones: empleo digno para jóvenes de la región, trato justo a cada trabajador y jamás volver a usar la amenaza como herramienta. El murmullo se hizo un río. Doña Carmen, con el abanico detenido en el aire, dejó escapar la primera sonrisa del día. Héctor levantó los lentes 1 milímetro. José Ramírez apretó el sombrero contra el pecho. Valeria, que tenía el corazón galopando desde el balcón, bajó los escalones con prisa y se colocó al lado de Lucía sin pedir permiso a nadie. Yo quiero ayudar, dijo. Si me aceptas. Lucía asintió con un gesto mínimo. Tormenta, a su lado, exhaló un aliento tibio que le despeinó las trenzas. Héctor marcó el paso de lo legal. Actas, firmas, deslindes, testigos. El coronel, con la mandíbula hecha piedra, dijo que sí. No lo hizo por nobleza iluminada. Lo hizo porque comprendió que su palabra estaba ahogándose frente a todo el pueblo, porque vio en los ojos de su esposa algo que no quería volver a ver, porque la multitud, quieta y firme, lo sostenía contra el espejo. Dijo que sí, y el sí fue la grieta por donde entró la luz. Si te está gustando la historia, deja tu like y suscríbete. Acá en Riendas del Corazón hacemos que la arena huela a verdad y que las riendas no aprieten la vida. Seguimos.
El acuerdo se firmó el martes a las 10 de la mañana, en la vieja oficina donde colgaban fotos de hombres posando con trofeos que no sabían pronunciar el nombre de los caballos. Ese mismo día, Lucía cruzó el portón oxidado del potrero grande que ahora era suyo para convertirlo en algo nuevo. No había casetas bonitas, no había bebederos de lujo, no había nada más que tierra, sol, una sombra rala y un sueño con hambre. Valeria llegó con una libreta bajo el brazo, José con una caja de clavos, un martillo y un montón de sermones sobre no perder el nivel en el primer poste. Eduardo apareció mirando el suelo con una vergüenza que le bailaba en la lengua. No dijo perdón, trajo 2 rollos de malla ciclónica y herramientas. A veces el arrepentimiento se escribe con trabajo. Ponemos los corrales en triángulo, propuso José. En los ángulos, puertas anchas. El caballo no tiene que sentirse acorralado para aprender. Si se siente acorralado, solo aprende a sobrevivir. En el centro, una pista redonda, dijo Valeria dibujando en la libreta. No muy grande y una barra de descanso. Hay estudios que muestran que los caballos bajan el pulso si tienen donde rascarse la frente. Y sombra, añadió Lucía, mirando el árbol viejo en la loma. No se doma bien bajo castigo del sol. Trabajaron con las manos, con ampollas, con risas que iban y venían como nubes. Tormenta miraba desde el potrero contiguo, con esa atención que tienen los animales cuando entienden que el mundo está cambiando de lugar sin moverse. Doña Rosa, más repuesta de la fiebre, llegó envuelta en un rebozo y se sentó en una silla de madera al borde de la sombra. En su falda, un vaso con agua de Jamaica y una serenidad de abuela que sabe que la paciencia nunca pierde. Las primeras alumnas llegaron antes que la pintura se secara. Muchachas de manos ásperas y ojos asustados, un par de muchachos que disimulaban el hambre con bravura, una niña que no alcanzaba a abrazar el cuello de un caballo sin subirse a un banquito. Lucía los recibió sin discursos y sin promesas grandotas. Les mostró cómo llenar un bebedero sin que el agua se desperdicie, cómo limpiar una pezuña sin apurar el gesto, cómo hablar cuando uno no tiene más que la voz. Luego les dijo, aquí nadie grita, aquí nadie pega, aquí nadie humilla. Si no saben, aprendemos. Si se equivocan, lo corregimos. Si se cansan, descansamos. El caballo va a creer en ustedes cuando ustedes crean en ustedes. Los días se llenaron de rutinas que se parecían poco a la gloria y mucho al cuidado. Limpiar, medir, atajar, ceder, premiar en el segundo justo. Valeria armó carteles con dibujos sencillos, parar con el asiento, ceder a la presión, respirar más lento antes de pedir. José mostró cómo tensar un alambrado sin reventar, cómo plantar un poste sin robarle agua al árbol de al lado. Eduardo, silencioso, se encargó de cargar, traer, soldar, reparar. Cada clac del martillo era una sílaba de un idioma nuevo para él. Hacerse útil sin esperar medalla. El coronel no aparecía por ahí. Se quedaba del otro lado del portón, donde los peones, con la desconfianza todavía pegada al paladar, aprendían a mirar lo distinto cuando el hombre se detenía, respiraba y decía gracias, aunque le supiera a oxígeno la palabra. El primer gracias fue a José, por un consejo que evitó que una yegua se lastimara contra el riel. El segundo fue a María, la cocinera, por cambiar la forma de dar la ración a las 6 en vez de a las 5, porque el calor reventaba la digestión. El tercero fue al perro viejo de la casa, que le arrancó una sonrisa cuando lo siguió hasta la puerta. Nadie aplaudió esos cambios, pero las cosas que de verdad valen no piden aplausos. El doctor Alejandro hizo suyo el consultorio de la vieja bodega. Puso una lámpara, un par de frascos, jabones, guantes. Empezó a enseñar lo básico: temperatura, pulso, hidratación, heridas,
parásitos. A la primera clase solo llegaron 3. A la cuarta no cabían. El caballo habla con el cuerpo, explicó. Si aprenden a escuchar, van a curar antes de que se enferme. La primera prueba fuerte llegó con un potro bayo, ojos enormes, miedo en cada tendón. Había llegado en un camión con el pelaje pegado por el sudor y un silencio que dolía. Lucía lo miró desde lejos y vio la historia sin verla. Mano dura, soga, jalón, apuro. Le puso nombre, Niebla, porque era rápido para desaparecerse detrás de su propio susto. Durante una semana entera, Lucía y Niebla compartieron el mismo metro de pista sin tocarse. Ella caminaba, él olía, ella paraba, él paraba un segundo después, ella exhalaba, él dejaba que la pestaña cayera. A los 8 días, Niebla dio el primer paso hacia ella. No fue un paso, fue una llave. Las muchachas aplaudieron. Lucía no aplaudió. Sonrió como quien ve un amanecer. ¿Y Tormenta?, preguntó un alumno nuevo, con ese brillo de quien llega por la leyenda. Tormenta no es un trofeo, dijo Lucía. Es mi compañero y su trabajo. Ahora es enseñarles que no hay caballo que nazca para sufrir. Las tardes, Lucía las guardaba para Tormenta. Un paso español tímido que no era para presumir, sino para articular los hombros. Un círculo más pequeño para que la cadera se aflojara sin dolor. Trenzar la crin apenas, no por adorno, sino para que el sudor no le picara en la frente. Hablaban, sí, hablaban, a veces en voz alta, a veces con las manos, a veces con el silencio que hace falta para que una bestia vuelva a confiar en el mundo. Tormenta la empujaba con el hocico cuando pedía descanso, y Lucía lo entendía. El respeto también se aprende diciendo «hasta aquí por hoy». Una tarde, cuando el sol se hacía anaranjado sobre el polvo, Valeria llegó con una cartulina y una idea. «Quiero que esto no sea clases», dijo. «Quiero que sea una escuela de verdad, con programa, con niveles, con evaluación que no sea solo monta bonito, con valores que se enseñan, no que se suponen». «¿Y cómo se evalúan los valores?», preguntó José, retador pero curioso. «Con lo que se ve cuando nadie mira», respondió Valeria. «Puntualidad, cuidado, cómo devuelven la herramienta, cómo tratan al caballo cuando no sale la figura, cómo tratan a su compañera cuando se equivoca». Lucía escuchó todo y al final asintió. No era de palabras, era de movimientos que cierran pactos. El proyecto Tormenta nació sin banda de música, pero con un calendario pegado a una pared de madera y una fila de nombres escritos, con marcador negro. En cada nombre, un espacio para poner pequeñas victorias. Supo parar sin mano, lavó una herida sin apuro, enseñó a otra persona sin gritar. A veces las victorias eran tan chiquitas que había que ponerse las gafas del corazón para verlas. La resistencia llegó, claro, nunca falta. Un par de hacendados vecinos se burlaron. ¿Escuela para peones? ¿Desde cuándo hay que estudiar para ensillar? Un vendedor de hierros ofreció frenos más duros para que obedezcan sin discutir. Un domador de feria vino con sus trucos de látigo envueltos en sonrisas y quiso llevárselos a la pista para mostrar cómo se hace en los torneos. Lucía los fue despidiendo uno por uno, sin gritos, sin escándalo, con frases que a veces dolían más que una puerta en la cara. Aquí no. Un sábado de mercado, un camión sin placas se detuvo frente al portón del proyecto. 2 hombres bajaron, miraron alrededor con ese descaro como de perro que se mete a patio ajeno a olfatear la olla. Eduardo los reconoció. Eran de una cuadrilla que hacía trabajos para quien pagara. El mayor preguntó sin rodeos: «Dicen que aquí tienen un caballo que vale más que el orgullo del patrón». «Aquí no se vende el alma»,
respondió Eduardo, y se paró en la entrada como quien al fin eligió de qué lado de la historia quiere vivir. Los hombres se rieron con los dientes. Uno acercó la mano al pestillo. Eduardo no se movió. José apareció detrás, con la calma que da tener edad para saber a Mendoncitos. ¿En qué pleitos vale la pena entrar? El coronel, que observaba desde el otro lado de la cerca, llegó antes que el problema creciera. Habló con voz firme. La voz de un hombre que por primera vez hacía lo correcto sin que le convenga. «Se van», dijo. «Y si vuelven, no traigan sonrisa. Traigan abogado». Los hombres se encogieron de hombros, escupieron al suelo como firma de despedida y arrancaron el camión levantando polvo. Eduardo los siguió con la mirada hasta que la nube se volvió cielo. Luego se giró hacia Lucía. Quiso decir algo, no encontró la palabra. Lucía lo miró a los ojos y vio el miedo viejo, el nudo, el arrepentimiento, la rabia contra sí mismo. «Trabaja», le dijo. Eso es lo que hace un perdón cuando no sabe hablar. Esa noche, mientras el patio olía a tortilla y a leña, doña Carmen llegó con una caja de cartón y la dejó sobre la mesa larga donde cenaban los alumnos. Adentro había libros usados: fisiología equina, nutrición, manejo del estrés, manuales, con dibujos, revistas sobre terapia asistida con animales. «No puedo montarlos, pero puedo llenarlos de preguntas», dijo con humor, y Valeria soltó una risa dulce que a Lucía le gustó escuchar. No pasaron 2 meses cuando la feria del pueblo anunció una exhibición de escuelas rurales. Valeria lo vio como la oportunidad de mostrar que el proyecto no era capricho de niña bien rebelde ni locura de muchacha terca. Era un método, una filosofía, una forma distinta de mirar el trabajo y la vida. Lucía no quería espectáculo, no quería poner a Tormenta en el centro de un circo, pero entendió. Si no contaban la historia, otros la contarían por ellos y la torcerían. «Vamos», dijo, pero nada de trucos, nada de forzar para lucir. Prepararon una rutina simple: entrar caminando, parar por respiración, ceder el cuello a la caricia, un 8 entre conos, un galope corto, una parada con el peso, un saludo sin bajar la cabeza del caballo al piso. Instrucciones claras para los alumnos. Si Tormenta muestra señales de incomodidad, bajamos el nivel. Si busca la salida, se la damos. Si pide descanso, se lo damos. Si la gente grita, cantamos más bajito. El día de la exhibición, el pueblo entero estaba ahí. Había puestos de dulces. Una señora vendía algodones de azúcar del tamaño de la luna. Un grupo tocaba huapango con ganas. Lucía decidió no montar a Tormenta. Puso a Ámbar, una de las alumnas más tímidas, sobre el lomo del castaño. Fue una decisión que muchos no entendieron y que a Lucía le quemaba igual que un abrazo demasiado apretado, soltar el control para confiar en lo que había enseñado. Ámbar temblaba, pero mantenía la espalda larga y el corazón quieto. Tormenta la olió, la midió, le sostuvo la duda. Al segundo minuto, cuando la música subió, un cohete explotó antes de tiempo y el estampido cortó el aire. Un potro en el corral contiguo se levantó. Unos niños chillaron. Un vendedor tiró la charola de elotes. Tormenta tensó el cuello y luego bajó la cabeza. Ámbar exhaló. Lucía, desde afuera, sollozó por dentro. No era un truco, era confianza viva. La rutina terminó con un detalle mínimo que nadie esperaba. Ámbar se inclinó hacia adelante, apoyó la frente en la crin y se quedó inmóvil 3 segundos. Tormenta cerró los ojos. El aplauso fue como lluvia de verano, inesperado y necesario. Si esta historia te está tocando, déjale un like y suscríbete. Eso nos ayuda a que más gente encuentre su propia rienda sin romperse las manos. Seguimos. La exhibición trajo lo que trae la visibilidad.
posibilidades y problemas. Llegó una carta del gobierno local invitando a presentar un proyecto para recibir apoyo. Llegó también un documento con membrete de un despacho de la capital reclamando la propiedad de Tormenta a nombre de un criador de pura sangre que aseguraba tener los papeles correctos. Héctor se sentó con Lucía, con José, con el doctor, con doña Carmen. Revisaron números, letras, fechas. No había grietas, pero había ruido. Y el ruido desgasta. No vamos a soltarlo al viento, dijo Héctor. Vamos a responder con calma. La ley está de nuestro lado. La ley marea a quien no sabe leerla, replicó doña Rosa con sabiduría seca. Que no nos mareen. Lucía siguió con su vida como si no la estuvieran jalando de 4 lados. Alba, pista, cepillo, clase, doctor, almuerzo, sombra, agua, cuidado, descanso. Pero a la noche, cuando todos se iban y el canto de los grillos llenaba los huecos, se acercaba a Tormenta y hablaban del miedo. No de la amenaza lejana con sello y firma, sino del miedo más íntimo. Perder lo que se ama por cosas que no se ven. Si mañana no estás, le confesó, con la frente en el cuello tibio. Me quedo con lo que me enseñaste, que la fuerza más grande que existe es la que no hace daño. Tormenta resopló. Era su forma de jurar. Mientras tanto, Eduardo entraba en una batalla distinta, consigo mismo. En la herramienta que prestó y le devolvieron rota, el viejo Eduardo habría visto excusa para gritar. El Eduardo nuevo la reparó sin ruido y enseñó al que la rompió a usarla bien. Un mediodía, cuando el sol clavaba agujas sobre la tierra, se acercó a Lucía con una cajita de metal en la mano. Esto lo tenía guardado desde hace años, dijo sin mirarla. Es del día que su papá... Lucía sintió el aire hacerse pesado. ¿Habla? Yo no empujé, yo no lo empujé. Tragó saliva. Pero no impedí. Iban apurados. Usaban un freno que no correspondía. Yo lo vi. Yo pude decir, paren. No dije. Miré. Porque me convenía estar del lado del patrón. Y por eso levantó la cajita. Guardé esto. Un pedacito del freno que se quebró. Por si un día tenía valor para decir que me equivoqué. Lucía sostuvo la cajita sin abrirla. No necesitaba ver el metal para sentir el peso. Gracias por decirlo, dijo con voz que no tembló. El perdón no borra. El perdón cambia el rumbo. Si te lo ganas, un día vas a poder mirarte sin bajar los ojos. Y hoy trabajamos. Esa tarde, el viento del norte trajo un humo raro. Primero fue un hilo, luego una sábana. Alguien gritó, ¡fuego! A 2 linderos de la hacienda en el monte reseco una quemazón corría como caballo desbocado. El aire ardió. José tomó un balde. Eduardo buscó palas. Valeria marcó por teléfono al 911, a los vecinos, a los que tienen agua, a los que tienen voluntad. Doña Carmen organizó una cadena humana como si toda su vida hubiera estado esperando ese minuto. Lucía corrió al corral. Los caballos no entienden del fuego, entienden del viento que les grita «corre o muere». «A los potreros de abajo», ordenó José. «A las acequias. Cierren los portones viejos que chorrean chispa». Lucía montó a Tormenta sin montura, con la urgencia en la columna, con la oración en la lengua. Condujo la manada hacia el sur, donde la acequia formaba una cicatriz de agua capaz de frenar el miedo. Ámbar y 2 más abrieron camino a golpes de ropa mojada. Los más chicos formaron fila para pasar cubetas. El coronel apareció con la cara tiznada y una manguera conectada a la bomba del tractor. Nadie preguntó quién era quién. Cada quien agarró su parte del mundo y la sostuvo. Una chispa saltó la acequia y prendió el borde del potrero chico donde Niebla había aprendido a no desaparecer. Lucía giró con Tormenta como se gira en una decisión.
No había tiempo para traer más agua. No había tiempo para calcular. Había ese instante breve donde uno define a qué se arriesga y por quién. Tormenta se metió entre el humo con Lucía pegada a su cuello. Sacaron a Niebla con el lazo holgado, hablándole al oído como si el caballo y el fuego hablaran el mismo idioma y ella pudiera traducir. Al salir, Lucía tosió, se dobló, le ardieron los ojos. Tormenta siguió respirando lento, enorme, firme, hasta que la columna de humo decidió hacerse nube. El fuego cedió cuando llegó el camión cisterna del municipio. No lo apagó el camión, lo apagaron las manos de todos. La sequía que alguien había limpiado cuando no había prisa, el pasto bajo que alguien había cortado a tiempo, los portones cerrados que alguien reparó antes de que chisporrotearan. Al anochecer, la tierra seguía caliente, pero el miedo se estaba enfriando. Los caballos tenían los ojos grandes y el pulso alto, pero estaban ahí. Nadie faltaba. Hoy aprendimos otra cosa, dijo Lucía, sentada en la tierra con las trenzas negras de carbón, que el respeto también es esto. ¿Esto qué?, preguntó Valeria con las manos negras y la sonrisa blanca. Estar el lunes, como si el mundo quisiera recordarles que no hay descanso para los tercos, llegó la citación del juez local para una audiencia por la reclamación de Tormenta. Héctor explicó el procedimiento. Doña Rosa, que había visto reyes y tormentas desde una mecedora de madera pobre, dijo que iba a ponerse su chal de flores para ir a escuchar con ojos. El coronel llamó a su abogado de confianza y, contra todo pronóstico, le pidió que se alineara con Héctor. «No voy a volver a perderme», dijo, sin hacerse el héroe, y la frase fue chiquita y enorme. La sala del juzgado olía a papel caliente y a tinta ansiosa. El criador de la capital no vino. Mandó a su apoderado, que llevaba un traje sin arrugas y una pluma de firma que parecía sable. Presentó papeles, facturas, pedigrees, fechas. Héctor respondió con otras fechas, con otros números, con la ley mordida de memoria. El doctor Alejandro habló de la continuidad de cuidado que hace propiedad. José, de la historia real que no aparece en un sello. Doña Carmen dijo 3 cosas que dejaron a medio mundo mirando el piso. Sobre honor, sobre abuso, sobre cómo la ley a veces se usa como soga contra el cuello del débil. Doña Rosa se aclaró la garganta y soltó una verdad de esas que el juez no puede ignorar aunque no estén en el código. Un animal no es papel, un animal es vínculo. Si usted le arranca el vínculo a un caballo por un sello, no hace justicia. Le enseña al pueblo que la ley sirve para romper lo que el amor acaba de componer. El juez no falló ese día. Pidió tiempo para deliberar, pidió informes, pidió un café. La audiencia dejó un gusto de hierro en la lengua. Pero cuando salieron a la calle, la gente del pueblo estaba esperando, no con pancartas ni gritos, con miradas que decían, «Ya entendimos». Un niño se acercó con una manzana y se la dio a Lucía con una seriedad de adulto. «Para Tormenta», dijo. Esa noche, mientras el patio olía a tierra mojada de riego, Lucía llevó la manzana al corral. El castaño la tomó con los labios suaves y se la comió con un ruido que le hizo cosquillas en el corazón. Lucía le acarició la frente, donde una vez hubo ira y ahora había claridad. «Si nos lo quitan», susurró, «no nos quitan lo que somos, pero no nos lo van a quitar». Valeria la observaba desde la cerca. Había barro en sus botas y preguntas en su cabeza. La más ruidosa no era jurídica ni práctica. Era una pregunta que se parecía demasiado a un salto al vacío. «Lucía», llamó bajito. «¿Sí? ¿Te quedas a cenar en casa?» Mamá hizo mole. Y papá miró hacia la casona con una mezcla de cariño y cuidado. «Está aprendiendo a no hablar y escuchar». Lucía dudó. Miró sus manos llenas de polvo, su camisa remendada, el reflejo de su cara cansada en el bebedero.
Luego pensó en doña Carmen, en Valeria, en la mesa donde antes hubo gritos y ahora había silencios que querían aprender palabras nuevas. «Voy», dijo. En la mesa el coronel probó por primera vez cómo se pronuncia «gracias» mirándola a los ojos. No pidió perdón con un discurso, pero se sentó con la espalda menos dura. Doña Carmen sirvió mole como quien sirve tregua. Valeria contó del programa de estudios, del módulo nuevo sobre nutrición, de la idea de traer a una terapeuta que trabajara con niñas que han pasado por violencias y que encuentran en el caballo un lugar donde el mundo no lastima. Lucía comió, escuchó, habló poco y sonrió cuando José, invitado por insistencia de doña Carmen, contó una anécdota de cuando la yegua de su padre se metió a la iglesia durante una boda. Afuera, la noche estaba llena de grillos y de ese silencio que produce el cansancio bien ganado. Lucía volvió caminando con Valeria a su lado. No se tomaron del brazo. A veces la amistad nueva necesita el espacio de una vereda. Antes de dormir, Lucía fue al corral como cada noche. Tormenta estaba echado, rumiando sueños viejos. Ella se sentó junto a la cerca y se quedó en silencio hasta que el mundo bajó el volumen. «Mañana vamos a empezar con Luna», dijo al fin, pensando en la yegua torda que había llegado con cicatrices donde no deberían existir. «Hay que enseñarle que una mano también puede descansar». Tormenta resopló, sin abrir los ojos. Lucía sonrió y, por primera vez en semanas, durmió del tirón. El amanecer siguiente trajo un regalo y una inquietud. El regalo, una carta de una fundación de la capital, firmada por una mujer que decía haber visto el video de la exhibición. Ofrecían recursos para becas, herramienta, una pequeña clínica veterinaria, a cambio de nada más que rendición de cuentas y mantener la filosofía de no violencia. La inquietud, un sobre anónimo sin remitente, con una hoja doblada en dos. Adentro, una frase escrita a máquina: «Deja de jugar a la dueña. El caballo tiene historia que no te contaron». Y engrapado a la esquina, un recorte de periódico amarillento con una nota de hace 6 años. «Accidente en la hacienda. Pierde la vida un trabajador al caer de su caballo». La foto, borrosa, mostraba un casco roto en el suelo. En el margen, con tinta azul, una mano desconocida escribió: «No fue accidente». Lucía sostuvo el papel como si fuera carbón encendido. No necesitaba esa tinta para intuirlo. Una parte de ella siempre supo que el accidente de su padre tenía otros nombres. Pero verla escrita, esa sospecha se volvió filo. No corrió a enfrentar a nadie. Fue a ver a doña Rosa. «Abuela», dijo dejando la hoja sobre la mesa de madera, «¿qué me escondieron para que yo pudiera dormir?» Doña Rosa no actuó sorpresa. Hizo lo que hacen las abuelas sabias. Sirvió café, puso una silla, se tomó un segundo para encontrar una palabra que no hiciera daño. «Yo no te escondí nada», dijo. «Te protegí del tiempo. El tiempo no cura solo. A veces hay que esperarlo para que no infecte. ¿Quién sabe? Muchos, muy pocos lo dicen». «¿Eduardo?» Él cargó con su parte. «Pero tu padre no murió por un hombre solo. Murió por un sistema de prisa y orgullo que hace años manda en los corrales. Tú no estás aquí para encontrar culpables. Estás para romper esa prisa». Lucía apretó la hoja entre los dedos. No iba a dejar que la rabia le hiciera el trabajo a la rabia. Pero decidió algo. Cuando el juez hablara del papel, ella iba a hablar del alma. Y cuando el pasado golpeara la puerta, ella iba a abrirla con dignidad, no con sed de espadas. A media tarde, Héctor llegó con noticias. La fundación era seria, la donación limpia, los términos justos. Y el juez había pedido una inspección ocular. Iría a la hacienda, vería a Tormenta, escucharía a quienes trabajan con él. No sería un juicio entre papeles, sería un juicio donde la tierra tuviera voz.
Quieren verte entrenar, dijo Héctor. Quieren ver qué significa eso de domar sin romper. Lucía tragó saliva. No era miedo a montar, era miedo a que la verdad no alcance en ojos prestados. José le puso una mano en el hombro. Cuando fuiste al fuego, no pediste permiso para respirar, le recordó. Haz lo mismo mañana. Respira y que miren. Al día siguiente, la inspección fue un acto sin vestuario. El juez, con su libreta. El secretario, con su gesto de no me pierdo una coma. El apoderado del criador, con su mueca que escondía burla. Doña Carmen, con su rebozo. Valeria, con su libreta y su fe. José, con su silencio habitado. Eduardo, con su gorra apretada. El doctor Alejandro, con sus manos de médico que huelen a jabón y a caballo. Lucía entró a la pista redonda con Tormenta sin bocado. Solo una cabezada y una cuerda de algodón. No hizo figuras. Hizo respiraciones. Caminó, paró, cedió, pidió, devolvió. Mostró los dientes de su método. Paciencia, claridad, coherencia. Mostró también sus arrugas, alguna contradicción entre mano y cadera, un segundo de impaciencia que corrigió en voz alta para que aprendieran con ella. Lo que hacemos mal también enseña, dijo. Enseña donde duele. El juez tomó notas, preguntó poco, miró mucho, se acercó a Tormenta al terminar, extendió la mano. El caballo la olió y no se apartó. No buscó bolsillo, no buscó caramelo. Olió un rato y luego se volvió hacia Lucía. El juez sonrió sin mucha ceremonia. He visto caballos quebrados que cumplen órdenes. Esto no es eso, dijo, y a Valeria se le llenaron los ojos de agua. No cumplimos órdenes, respondió Lucía con la voz completa. Cumplimos acuerdos. Cuando el juez se fue, con su libreta pesada de ver, Lucía se permitió un abrazo con Valeria que duró exactamente lo que duran las cosas que no se tienen que explicar. José miró a Eduardo y Eduardo le devolvió una mirada que ya no esquivaba. Esa noche, el viento trajo tormenta. No el caballo, la de verdad. Cayeron los primeros truenos como si el cielo estuviera arrastrando muebles. Lucía fue a checar puertas, sogas, bebederos. Tormenta, inquieto, caminaba la línea de la cerca como quien cuida. En la casona, doña Carmen dejó una vela encendida en la ventana, un gesto antiguo para decir, estamos en casa. El coronel se levantó y, sin saber muy bien por qué, fue hasta el portón que ahora marcaba la frontera viva entre lo mío y lo nuestro. Se quedó ahí un rato sintiendo en la piel la lluvia gorda que huele a comienzo. Dijo en voz baja para que nadie lo oyera y para que él mismo alcanzara a oírse. Gracias. Al amanecer, si mirabas desde la loma, veías dos cosas. Los potreros como páginas dispuestas a ser escritas otra vez y en el centro, a Lucía caminando con Tormenta su ronda de cada día. No eran heroínas de bronce y piedra, eran dos criaturas vivas acostumbrándose a sostener el mundo con ternura. El juez tardó una semana en emitir su resolución. Llegó un viernes, doblada en el buzón de hierro que José había enderezado con sus manos ásperas. Reconocía la propiedad de Tormenta en la herencia de Diego. Hernández validaba la apuesta pública como acto con consecuencias y ordenaba al registro local emitir los títulos de la nueva partición de la hacienda. El apoderado del criador apeló a la capital, como era su oficio. Héctor sonrió de lado. ¿Qué apelen? La verdad hace buen papel en segunda instancia cuando el pueblo ya leyó la primera. Lucía no hizo fiesta. Hizo algo mejor. Organizó la primera jornada comunitaria del proyecto. Llegaron madres con sus niñas, jóvenes con sus propios miedos envueltos en chamarras, señores con curiosidad. Lucía abrió la puerta y dijo, esto es de todos, pero no es de cualquiera. El que entre aprende a cuidar. Ese mismo día, Luna,
La torda de cicatrices se dejó cepillar sin rebotar. Niebla aceptó la caricia de un niño con la mano temblorosa. Ámbar enseñó a otra chica a subir sin tirar. Valeria, con los ojos llenos de orgullo, tomó una foto que no iba a subir a ninguna red porque no todo lo hermoso tiene que convertirse en anuncio. Si llegaste hasta acá, deja tu like y suscríbete. Lo que se viene en la parte 3 no es un cuento. Es el mundo golpeando la puerta más fuerte que nunca. Porque cuando la luz se enciende, también llegan las sombras. Esa noche, Lucía encontró un segundo sobre anónimo. Adentro, otra hoja, esta vez con una foto vieja. Su padre, Diego, joven, sobre un potro alazán, riéndose a carcajadas. Detrás, escrito a mano con tinta corrida: tu padre no se cayó, lo hicieron caer. La verdad está en el galpón viejo, debajo de la tabla suelta. Bajo la frase, una inicial: R. Lucía guardó la hoja en el bolsillo. Sintió el filo de una historia que no quería cortar a nadie y caminó hacia el galpón con la linterna pequeña que usaba para revisar herrajes. Levantó la tabla suelta, esa que José siempre decía que había que arreglar cuando haya tiempo. Debajo, un cuaderno envuelto en hule. Lo tomó. Era el diario de su padre. Mañana, se dijo a sí misma, con una calma que no sabía de dónde. Sacaba. Mañana lo leo con mi abuela. No sola. Nunca sola. Fuera del galpón, el aire estaba quieto como antes de una carrera. Tormenta levantó las orejas hacia la loma, donde dos luces de coche se detuvieron sin apagar el motor. Lucía sintió en la lengua el sabor a metal de las decisiones que cambian las novelas a mitad de la página. Valeria apareció corriendo desde la casa con el corazón en la garganta. Llegó una comitiva de la capital, dijo sin aire. Él viene con ellos. ¿Quién? El criador, en persona. Y no vino a hablar bajito, traen cámaras, traen gente, traen un juez federal. Lucía miró a Tormenta. El caballo la miró a ella. No hubo épica, hubo acuerdo. Puso una mano en el cuello caliente, respiró y supo que la parte 3 no era un desenlace. Era una batalla que iba a pedir de ella lo mismo que ella le pedía a sus caballos todos los días. Firmeza sin violencia, coraje sin odio, verdad sin espectáculo. Si vas a quedarte, quédate con todo el corazón. Hoy se abre un diario que pesó años. Llegan cámaras que quieren convertir la verdad en espectáculo y un caballo y una mujer deciden, una vez más, no pelear con ira, sino con dignidad. Cuando amaneció, llevé el cuaderno envuelto en hule a la mesa de la cocina. Doña Rosa sirvió café y se puso el chal de flores como si también fuera una armadura. Abrimos. La letra de mi papá, Diego, corría apretada, con tierra en las uñas, entre renglón y renglón. Si mañana me obligan otra vez con el freno de palanca, me bajo, decía una página de 2 semanas antes del accidente. Tormenta no necesita hierro en la boca, necesita tiempo en el alma. Más atrás, el coronel está apurado. Eduardo mira y no dice, José no estuvo hoy. Si hubiera estado, algo encarrila. Y en la última hoja escrita la víspera, si pasa algo, no culpen al caballo. La prisa mata antes que la caída. Cerré el cuaderno cuando ya no me cabía aire. Doña Rosa me apretó la mano. No lo leas para buscar. Inculpables, dijo. Léelo para que nunca vuelvas a usar la prisa como si fuera coraje. Antes del mediodía, el motor de una caravana rugió en la loma. Traían cámaras, micrófonos, chalecos con logos, un juez federal con el ceño de quien ha visto demasiadas verdades disfrazadas. Y venía él, el criador de la capital, con un traje que olía a salón cerrado y una sonrisa delgada. Venimos a recuperar un bien, dijo sin saludar, mirando a Tormenta como si fuera una cifra. Héctor nos reunió en Minchusintes. 2 minutos. Plan claro. Documentos listos, puertas abiertas. El juez quiso audiencia en sitio con inspección.
Aceptamos. No teníamos nada que esconder. La gente del pueblo se fue arrimando sin invadir. Se nota cuando el barrio decide acompañar sin estorbar. Antes de empezar, alguien se detuvo a mi lado. Rodrigo Mendoza. Los ojos le pesaban más que el cuerpo. Yo mandé las cartas, dijo bajito. R soy yo. No supe cómo decirlo sin poner mi vergüenza en la plaza. Hoy la pongo. Te debo la verdad y se la debo a Diego. Asentí. No lo abracé. No lo rechacé. Solo escuché que a veces es el primer perdón posible. La audiencia se abrió sin discursos. El secretario leyó el expediente. El criador mostró papeles de compra con números redondos y firmas lustrosas. Héctor respondió con la resolución local, la partición, el informe del veterinario, copias del diario. El juez pidió ver al caballo. No es circo, dije, pero si va a decidir sobre un ser vivo, que entienda que decide. Entré a la pista redonda con tormenta solo con cabezada y cuerda de algodón. Caminamos, respiramos, paramos con el asiento, se dio al tacto de mi palma. Mostré, no para impresionar, sino para enseñar. Pedir claro, devolver rápido, no usar la fuerza donde basta la intención. El juez tomó notas sin pestañear. He visto obediencias entrenadas a golpes, dijo. Esto no se parece, porque no es obediencia, contesté. Es acuerdo. Llamaron a declarar al doctor Alejandro. Explicó la piedra que yo había sacado entre los cascos, la mejoría, la continuidad de cuidado. José habló del día de la venta, del apuro, del precio injusto, del dolor de Rosa. Doña Carmen, derecha, dijo las palabras que nadie quería decir en voz alta. Aprovechamiento de necesidad, cultura de amenaza, honor convertido en fachada. Llegó el turno de Eduardo. Le temblaban las manos, pero no la voz. Yo no empujé a Diego, dijo, pero lo dejé solo frente a la prisa. Guardé esto. Abrió la cajita de metal y puso sobre la mesa un pedazo del freno roto. Por si un día me alcanzaba el valor. El criador sonrió con sorna. Folclore sentimental, dijo. El país no se gobierna con testimonios llorones. El juez le lanzó una mirada que corta. El país no se gobierna con papeles ciegos, respondió. Se gobierna con justicia. Entonces Rodrigo caminó hasta el centro, como quien sube al potro más bravo de su vida. Yo compré a Tormenta mal, confesó. Pagando menos, apurando más. Yo ordené. Apúrense, cuando debí decir paren. No sostuve a Diego cuando dijo basta. No empujé con las manos, pero empujé con el sistema. Y oculté mi vergüenza detrás de la palabra accidente. No vengo a pedir perdón para quedarme con nada. Vengo a decir la verdad y aceptar la consecuencia. El patio contuvo la respiración. La cámara del noticiero bajó 3 centímetros como si también necesitara espacio. El juez pidió un receso. Caminó solo hacia la sombra del árbol. Tardó lo que tardan las decisiones que no son una firma, sino una frontera. Cuando volvió, habló sin adorno. Este tribunal mantiene la resolución local. Tormenta pertenece a la herencia de Diego Hernández y el vínculo construido por Lucía es un hecho protegido por su evidente función social y de bienestar animal. La partición de la hacienda se confirma. Declaro improcedente la reclamación presentada por el criador por inconsistencia documental y porque pretende convertir un ser vivo en un objeto sin contexto. Ordeno medidas de protección para el proyecto, inspecciones periódicas y exhorto al Ministerio Público a investigar los hechos que rodearon la muerte de Diego, no para abrir cacerías, sino para dejar claro que la prisa y el abuso no son cultura, son delito cuando matan. El murmullo se hizo aplauso, no de estadio, de pueblo que por fin suelta el aire. El criador quiso decir algo, pero su abogado lo agarró del codo. Las cámaras buscaron lágrimas, encontraron miradas. Una cosa,
Más, agregó el juez. Este caso no es solo de caballos, es un aviso. La ley debe aprender a leer vínculos, no solo ventas. No hicimos fiesta, hicimos trabajo. Ese mismo atardecer, con la carta de la fundación ya confirmada, abrimos la clínica pequeña. 2 camillas, lámpara, estantería con frascos, una báscula vieja calibrada nueva. Valeria imprimió los primeros diplomas del proyecto Tormenta. No decían, aprendió a mandar, decían, aprendió a escuchar. Eduardo colgó el pedazo del freno, no como trofeo, sino como recordatorio. José clavó un letrero en la entrada. Aquí el apuro deja la rienda en la puerta. Rodrigo llegó al anochecer sin escolta ni traje. Traía un costal con herramientas. ¿Dónde se empieza cuando se quiere empezar de verdad?, preguntó. Barriendo, le respondió doña Carmen, y él sonrió como quien acepta por fin aprender lo que debió saber. Esa noche abrí el diario de mi papá una última vez, en el corral, sentada junto a Tormenta. Había una página en blanco pegada al final. La llené con una frase: hoy la prisa se fue por la puerta de atrás. Si esta historia te está llegando, deja tu like y suscríbete. En Riendas del Corazón seguimos cabalgando sin romper el alma. Pero déjame contarte cómo terminamos de verdad. Pasaron meses. La clínica atendía potros con miedo y niñas con cicatrices antiguas. Niebla ya no se escondía detrás de su susto. Luna aprendió que una mano también puede descansar. El juez volvió un día sin cámaras, solo para mirar y tomar mate con José. La fundación trajo becas. Nosotros pusimos nombres a cada beca con historias del pueblo. Valeria escribió el programa completo: manejo, salud, sustentabilidad, liderazgo con el ejemplo. Doña Carmen dio clases de ética a las 6 de la tarde con el sol bajando. Siempre terminaba con la misma frase: la mejor doma es la que no necesita testigos. Un sábado hicimos una jornada abierta. Vinieron familias, docentes, peones de otras haciendas. Una mujer de la capital que quería aprender a dejar de tener miedo a los animales y a los hombres que alzaban la voz. Ámbar llevó a Tormenta a la pista y antes de hacer nada apoyó la frente en su crin. Silencio. 3 segundos. El caballo cerró los ojos. El aplauso fue suave, como de iglesia cuando el milagro es íntimo. Rodrigo pidió hablar. Lo escuchamos. He dedicado recursos a becas y a que esto se multiplique, dijo. No para limpiar mi nombre, para honrar a Diego. Si alguna vez el orgullo me vuelve a ganar, me corren, me dejo correr. No hubo perdón teatral, hubo comunidad. Esa tarde subí a la loma con Tormenta sin montura. El viento olía a tierra húmeda, a establo limpio, a promesa cumplida y a promesas nuevas. Me acordé del primer día, de la risa de los invitados, de la apuesta que quería humillar y terminó fundando una escuela. Le hablé al oído. No vinimos a domarte, vinimos a domar nuestro miedo. Tormenta resopló y me empujó el hombro con el hocico, como siempre que quiere decir, ya entendí. Volvimos despacio. En la entrada, el letrero nuevo brillaba con la luz naranja. Proyecto Tormenta, Escuela de Vínculos y Oficio. Esa noche, en la mesa grande, hubo mole y agua fresca y una silla de más para quien venga. Doña Rosa bendijo la comida con una oración chiquita. Valeria me miró y sin decir nada supimos lo mismo, que el futuro no iba a pedir permiso, que estábamos listas. Antes de dormir, pasé frente al diario de Diego. No lo abrí. Lo guardé en alto, no para olvidar, sino para que siga cuidando sin doler. Afuera, los grillos practicaban su concierto infinito. Dentro, el cansancio era liviano. Mañana habrá otra potranca con dudas, otro niño con manos temblorosas, otra mujer que quiera aprender a llevar riendas sin que le duelan. Mañana, como todos los días, desde que un caballo me enseñó a respirar, volveré a empezar.
Si esta historia te tocó, cuéntame desde dónde nos estás viendo y qué aprendiste de Lucía y de Tormenta. ¿Crees que la firmeza sin violencia puede cambiar un rancho y un mundo? Deja tu like, suscríbete y comparte. Aquí, en Riendas del Corazón, las segundas oportunidades no se narran, se viven.